¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos, ¿verdad? La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. ¿Podemos cambiar la realidad? ¿Qué pasaría si el mundo que ves no existiera realmente como crees? ¿Y si los objetos, las personas, las montañas e incluso el cielo fueran solo una interpretación creada por tu cerebro? Suena como ciencia ficción. Sin embargo, apenas unas décadas, un científico mexicano dedicó toda su vida a demostrar precisamente eso. Su nombre era Jacobo Greenberg, neurofisiológico, psicólogo e investigador de la conciencia, un hombre que entrevistó a chamanes, estudió el funcionamiento del cerebro y terminó desarrollando una de las hipótesis más intrigantes surgidas en América Latina, la teoría sintérgica. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. En diciembre de 1994 desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió. Pero antes de hablar de su desaparición, primero debemos comprender la teoría que pudo convertirlo en uno de los investigadores más enigmáticos del siglo XX. Un científico entre dos mundos. Jacobo Greenberg no era un gurú ni un escritor de ciencia ficción. Era un investigador universitario con formación científica. Durante años, estudió el cerebro humano utilizando métodos experimentales tradicionales, pero mientras más investigaba la conciencia, más se convencía de que la ciencia convencional no respondía a las preguntas fundamentales. ¿Qué es realmente la realidad? ¿Cómo surge la percepción? ¿Por qué dos personas pueden experimentar el mismo evento de maneras completamente distintas? Estas preguntas lo llevaron a estudiar tradiciones indígenas mexicanas y a convivir con curanderos y chamanes. La figura que más llamó su atención fue una mujer conocida como Pachita, una curandera que afirmaba realizar cirugías espirituales sin instrumentos médicos convencionales. Muchos testigos aseguraban haber visto operaciones imposibles. Otros pensaban que todo era una sugestión colectiva. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos, ¿verdad? Y esto lo he practicado no solo con ella, sino con muchos sitios. Pues bien, en eso yo no creía, son realidades, yo sacudía la cabeza, yo estoy hipnotizado, no, aquello eran absolutamente realidades, por mil otras cosas que sería demasiado largo decir. Eso es un mundo tan complejo que prefiero no hablar de él ahora. Algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues, lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Lo que yo sí quiero decir es lo que... Greenberg decidió observar el fenómeno con ojos científicos y aquello cambió para siempre su forma de entender el universo. La realidad es una construcción. La teoría sintérgica parte de una idea sorprendente. Según Greenberg, lo que llamamos realidad no sería el mundo tal como existe, sino una interpretación creada por nuestro cerebro.
Imagina que existe un inmenso océano invisible de formación, el cerebro como transformador. Para Greenberg, el cerebro funciona como un traductor. Recibe información extremadamente compleja y la convierte en imágenes, sonidos, colores, olores y sensaciones, algo parecido a un televisor. Las imágenes no viven dentro del aparato, solo aparecen cuando interpretan una señal. Según esta idea, la realidad que recibimos sería una proyección generada por nuestra conciencia. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Él lo llamó la latiz, una especie de estructura fundamental del universo. Todo existiría dentro de ese entramado. Nuestro cerebro no vería directamente los objetos, lo que haría sería interactuar con esa estructura y generar la experiencia que llamamos realidad. En otras palabras, no vemos el mundo, construimos una versión del mundo. Greenberg propuso un concepto llamado sintergia. Según él, representa el grado de integración de la información dentro de la conciencia. Mientras mayor sea la sintergia de una persona, más profunda sería su conexión con esa estructura universal. Esto explicaría por qué algunos meditadores, chamanes o personas en estados alterados describen experiencias extraordinarias, no porque abandonen el mundo, sino porque accederían a niveles distintos de percepción. Podemos modificar la realidad. Aquí aparece la parte más polémica. Greenberg pensaba que una conciencia altamente entrenada podría influir sobre la forma en que se organiza esta estructura fundamental. Si eso fuera posible, la mente no solo observaría la realidad, también participaría en su creación. Algunos interpretan esta idea como una explicación para fenómenos como la telepatía, las experiencias místicas, las coincidencias extraordinarias o incluso ciertos relatos sobre sanaciones inexplicables. Sin embargo, es importante señalar que estas conexiones no han sido demostradas científicamente. La propuesta de Greenberg sigue siendo una hipótesis especulativa. Los experimentos. Durante años, realizó investigaciones sobre percepción, meditación y actividad cerebral. Intentó encontrar evidencia de conexiones entre personas más allá de los sentidos tradicionales. Algunos resultados parecían prometedores, pero nunca fueron considerados pruebas concluyentes por la comunidad científica. Aún así, sus trabajos despertaron enorme interés y también mucha controversia. La desaparición. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció, simplemente dejó de aparecer. No hubo señales claras, no hubo cuerpo, no hubo explicación definitiva. Desde entonces surgieron decenas de teorías. Algunos creen que fue víctima de un delito, otros hablan de intereses relacionados con sus investigaciones, y los más imaginativos afirman que logró comprender la naturaleza de la conciencia hasta un punto inimaginable. No existe evidencia sólida que confirmen estas especulaciones. Lo único cierto es que su desaparición permanece sin resolverse. Hoy, décadas después, la teoría sintérgica continúa inspirando documentales, libros, podcasts y debates. Para algunos, fue un científico adelantado a su tiempo. Para otros, mezcló observaciones interesantes con hipótesis imposibles de verificar. Sea cual sea la respuesta, su trabajo sigue planteando preguntas fascinantes. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué experimentamos el mundo como lo hacemos? ¿Existe una realidad objetiva o cada cerebro construye la suya? Son preguntas que aún desafían tanto la neurociencia como la filosofía. Quizá nunca sepamos si Jacobo Greenberg estaba cerca de descubrir un aspecto desconocido de la mente humana, o quizá simplemente siguió una idea que nunca pudo demostrarse, pero su historia nos recuerda algo importante. Los mayores avances de la humanidad comenzaron con una pregunta que parecía imposible. Y tal vez, en este mismo instante, mientras observas la pantalla, no estés viendo el mundo tal y como es, sino la versión que tu conciencia construye para ti. Y si la realidad fuera mucho más extraña de lo que imaginamos,
Si disfrutas de este relato y te apasionan los misterios donde la ciencia y lo inexplicable se encuentran, suscríbete a Relatos Inexplicables, activa la campana y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir nuevas historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad.